Buenos días a todos. Espero se encuentren todos muy bien, incluso a los que están conectados de manera virtual y a los aquí presentes. Muchas gracias por la asistencia a todos. El evento de hoy hace parte de la Semana de la Innovación UdeA, un espacio académico en el que se promueve el fortalecimiento de capacidades y competencias alrededor de la innovación y el emprendimiento, como una apuesta al desarrollo de los territorios. El día de hoy se encuentra con nosotros el profesor del Instituto de Matemáticas, Pedro Hernández Rizo, profesor titular del Instituto de Matemáticas, doctor del IMPA en geometría algebraica. Las áreas del profesor de acción son geometría algebraica y aplicaciones, la teoría de representaciones de álgebras, la teoría de categoría y aplicaciones, el análisis p-ádico y aplicaciones. Muchas gracias al profesor Pedro por aceptar la invitación y los dejo con este gran invitado y gran expositor. Muchas gracias, Pedro. Ya me comprometieron. Muchas gracias, Cristian. Buenos días a todos y agradecerle la presencia y también a los que están de forma virtual acompañando esta charla. La verdad que es una grandiosa oportunidad porque generalmente para mis charlas yo siempre hablo de cosas que no sé muy bien, ¿no? Como un reto a establecer diálogos al respecto de un asunto, porque también hubiera podido aprovechar el espacio para hablar más de mi trabajo, de las cosas que hago y a lo que me dedico. Pero hoy quería aprovechar una iniciativa que vengo, o con una molestia con la que vengo hace un par de años y que de alguna forma se ha venido consolidando con el apoyo de la División de Innovación de aquí de la Universidad de Antioquia, que digamos así, unas reflexiones que he venido haciendo con varios grupos de amigos sobre las nuevas dinámicas que está dando el mercado y que le ofrecen nuevas oportunidades a nuestros egresados y que en efecto nosotros deberíamos de alguna forma ir haciendo la invitación de nuestra aula, ¿sí? Entonces lo que les voy a mostrar hoy va a ser parte de esa reflexión, de ese proceso. Voy a mostrarles también ideas que voy a ser, digamos así, el portavoz de varios académicos que han hecho aportes en esta misma dirección y que espero quede claro cuál va a ser mi objetivo principal. O sea, se pueden quedar desde ya con el objetivo mío va a ser convencerlos a ustedes que deberíamos seguir haciendo las mismas cosas, o sea, siendo matemáticos, debemos ser matemáticos porque nuestro trabajo como matemáticos es muy importante y solo que, claro, irlo acompañando ir haciendo esa compañía en medio de esos nuevos retos, esos nuevos desafíos que nos está dando ese nuevo mercado. Bien, entonces, voy a comenzar con digamos así, una presentación general, tratar de dar una definición muy genérica de lo que significa esas nuevas oportunidades, ese nuevo mercado, dar unas definiciones básicas, concretas, matemáticas, y de pronto hablarles un poco de cifras para tratar de poner en contexto la problemática y de la forma en que yo quise abordar su solución. Bien, entonces, cada vez estamos más acostumbrados a esa terminología, Big Data, AA, ML, TDA, Data Science. Entonces, ¿qué significa cada una de esas cosas? Cada vez aparecen más, hacen parte más de nuestra vida, se están apareciendo y parece que ciertamente, como lo indican muchos influenciadores, parece que es la nueva tendencia, es hacia donde deberían ir las ciencias exactas y es hacia donde deberían ir y proyectarse las universidades. Ese es un reto interesante, usted lo escucha todo el tiempo, de hecho, hasta tal punto que en YouTube usted encuentra videos donde te dicen, desmeritando que ya no es necesario un título universitario, ya eso no, ¿para qué es necesario un título? No, nada de eso. Sin embargo, las propuestas son hasta interesantes porque uno dice, bueno, listo, ¿qué está pensando o qué está llegando al público al respecto de este tipo de formación? ¿Sí? Y de hecho, hay un contraste con lo que pasa en la realidad. Eso que está entre comillas, lo que digo yo, no obstante, que las colaboraciones en matemáticas entre el mundo académico y las empresas son diversas, pero insuficientes a pesar de las necesidades que son crecientes.
Esa afirmación es el resultado de un estudio que les voy a mostrar más adelante, que fue hecho en Francia, en donde sí, en efecto, hay un problema, hay unas oportunidades crecientes, pero ¿cómo lo estamos resolviendo? ¿Cómo es que estamos llegando a ello? ¿Sí? Entonces, ¿será simplemente un discurso o es que en realidad no está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces, la pregunta que yo me hice en su momento, hace 4 años atrás, fue, ¿será que esto nos aboca ineluctablemente a un cambio de nuestros modelos de formación y de perfilamiento profesional? ¿Será que estamos destinados, es que la carrera de matemáticas desaparezca y que necesitamos es data science, necesitamos nuevos programas, necesitamos que se reformule todo porque al parecer hay unas necesidades crecientes y también hay un discurso que está calando mucho entre las personas jóvenes, ¿sí? Entonces, antes de ir hasta allá, yo voy a intentar darle a ustedes una visión muy general. O sea, no me puedo tener en detalles al respecto de estas cosas porque ciertamente son cursos enteros, hablar de Big Data y inteligencia artificial y todo lo demás. Entonces, no voy a entrar en esos detalles. Voy a simplemente dar unas definiciones bastante genéricas del asunto. ¿Qué significa Big Data? Es integración, gestión y análisis de grandes y diversos volúmenes de datos. Lo que aparece ahí entre paréntesis es como un lenguaje más técnico, ¿no? Digamos, o sea, ¿qué significa exactamente o cómo lo reducen los técnicos para hablar de lo que eso significa? Nosotros basta con que tengamos la idea de que es un manejo enorme de volúmenes de datos y que estamos sacando información, extrayendo información valiosa de ellos. ¿De acuerdo? ¿Dónde se aplican cada una de estas cosas? En la salud, en el mercado, marketing, en finanzas, deportes, seguros, música, programas y políticas gubernamentales, astronomía, una de las principales beneficiadas en los últimos años, biología también, que les voy a comentar al final, casualmente unas colegas nuestros de aquí de la universidad que están trabajando en estas nuevas direcciones. ¿Y cuál es el principal desafío de esa área? Es justamente disponer de datos limpios. O sea, estoy siendo demasiado reduccionista, pero la idea es que nos quedemos con una idea básica de lo que esto significa. Datos limpios es justamente dentro de grandes volúmenes de datos hay mucha información que no es necesaria, redundante, falsa, ¿no? Entonces hay que verificar, hay que hacer una verificación de cada uno de esos datos, mirar si no están corruptos, en fin. Eso es lo que significa en pocas palabras disponer de datos limpios y esa es la parte más compleja del proceso. Y justamente donde entra un analista de datos, que generalmente está del lado de los matemáticos, físicos principalmente, pero también tiene que ver muchas personas porque son equipos multidisciplinarios los que están detrás de esas cosas, ¿cierto? Pero es ahí donde entra, por ejemplo, el papel del matemático de manera fuerte y contundente, ¿sí? Y fíjense que es casi la mayor parte del trabajo. ¿Qué significa inteligencia artificial? Esta es la definición que encuentran en un paper de Kaplan y Halen. La verdad, la definición todavía no está muy cimentada, pero ellos son los que, digamos así, son los más reconocidos en el área, o parte del área de la inteligencia artificial. Y la definición que voy a dar ahí, yo puse entre paréntesis el aprendizaje automático, el machine learning, porque es donde me voy a concentrar, o por lo menos a mostrarle una parte de eso. Listo. ¿Qué significa entonces inteligencia artificial? Es la capacidad de un sistema para interpretar correctamente datos externos y aprender de dichos datos, usar esos aprendizajes para realizar tareas y alcanzar objetivos a través de una adaptación flexible. Aquí sistema, como lo puedan entender, sistemas generalmente son sistemas muy complejos y en efecto recurren a la máquina para ciertamente extraer cierto tipo de informaciones de ese volumen, de esos conjuntos de datos. Las herramientas, y solamente por citar algunas, es probabilidad. La estadística juega un papel determinante que, como lo ven en la grafiquita, no sé si se alcanza a ver ahí, pero las dos puntas que aparecen allá, que se llaman el aprendizaje, los algoritmos, que son los dos, el que aparecen amarillo y en naranja, son los dos tipos de algoritmos más utilizados, que se llaman de aprendizaje no supervisado y aprendizaje supervisado, y cada uno de ellos están soportados en teorías estadísticas de probabilidad y algunas de ellas con teoría de grafos, teoría de categorías y topología algebraica.
De hecho, en ese último tema me voy a concentrar porque se llega a este nivel de especialización. O sea, el análisis topológico de datos es un área, digamos, reciente, en donde lo que se busca es justamente asociarle a un sistema de datos un espacio topológico combinatorio que nosotros en matemáticas llamamos un complejo simplicial, y inferir información a través del análisis cualitativo de esos datos, ¿cierto? Esta es una traducción, digamos, mía propia, que se llama homología persistente, se llama persistent homology. Creo que cabe bien la traducción. Y lo de paisajes persistentes es persistent landscapes. No sé si la traducción es correcta, pero digamos, se adapta bien porque la literatura todavía no existe en español. Entonces, o es muy poca. Y el que aparece en esa fotografía es Gunnar Carlsson, que es uno de los pioneros en esta área, que se hizo muy famoso por la solución del problema de Netflix. Yo no sé si ustedes supieron esos retos que puso Netflix en 2005, y él fue el que mostró una solución muy idónea utilizando esta técnica de análisis topológico de datos, y bueno, se hizo ganador de una buena cantidad de dinero. Él tiene un grupo de investigación en este momento en esa área, y tiene los mejores, digamos así, los mejores artículos escritos en este momento en esta dirección, ¿ya? Entonces, la idea aquí, ¿cuál es? Fundamentalmente hay un conocimiento básico importante, muy importante, que soporta todas estas técnicas del lenguaje ese que vemos, Big Data, análisis inteligencia artificial, aprendizaje automático. Pero, ¿qué es eso? O sea, entonces, lo que le estoy mostrando a ustedes aquí, que hay mucha matemática por detrás, y matemática moderna, porque estas técnicas no es una matemática del siglo XX, esta matemática es del siglo XXI, ¿de acuerdo? Entonces, la pregunta fundamental. Entonces, la pregunta fundamental que yo me hice en su momento fue, listo, todo el mundo habla, tiene un discurso. Aparentemente no se ven las aplicaciones porque no las veo y más o menos lo corrobora el estudio. ¿Será que tenemos una forma de medir eso, de saber cuánta es la cantidad, realmente el impacto que tiene la producción en matemáticas en términos de dinero? ¿Será que tenemos una forma de cuantificar eso? La respuesta es sí, es parcial aún, porque solamente el estudio, ahí les estoy mostrando los 4 estudios que se hicieron en 4 países diferentes. En el único diferente fuera de Europa que se hizo es en Australia. La que ven ahí es la carátula del resultado que se hizo en Reino Unido del impacto de cada una de las investigaciones en matemáticas en términos de dinero y de impacto social, o sea, en términos de empleabilidad. Bien, entonces, ¿cuáles son los resultados? Entonces, lo que voy a mostrar ahora son los resultados en Reino Unido y en Francia. ¿Por qué voy a mostrar de Francia? Porque ha sido el único que ha hecho la actualización de ese estudio. Lo hizo primero en 2015 y lo hizo en 2022, entregaron los resultados ahora el 29 de septiembre de este año, en donde muestran justamente el avance o el cambio, qué fue lo que ocurrió, ¿sí? Entonces son los resultados que voy a mostrar. En Reino Unido, justamente se probó que la Deloitte, que fue la firma que presenté allá, que apareció en la partecita de arriba, la Deloitte fue justamente la encargada de resolver esa pregunta, ¿sí? Y Deloitte es una firma financiera muy importante, tiene más de casi 200 años de existencia, y justamente lo que llevó fue que lo que estoy mostrando ahí son los top 5, las 5 más importantes en términos de producción del Producto Interno Bruto. Bueno, en Reino Unido no se llama Producto Interno Bruto, tiene un nombre diferente, pero es el equivalente. Y la cantidad de empleos, los top 5 de la cantidad de empleos que son generados por algún tipo de mercado conectado con la producción científica asociada a matemáticas, ¿de acuerdo? Entonces, las cifras son esas: 27 billones de libras esterlinas, 19 billones de libras esterlinas para servicios de computación, 16 billones de libras esterlinas para las empresas farmacéuticas, 13 billones de libras esterlinas para la construcción, y para la administración pública y defensa 12 billones de libras esterlinas. Esto no son cifras menores, ¿no? Claramente hay un impacto contundente de la producción asociada a algún tipo de matemática o desarrollo asociado a la formación y producción de productos asociados a las matemáticas.
En términos de empleabilidad, servicios computacionales tiene 347.000 empleados hasta esa época, la Administración Pública y en Defensa 257.000 personas, la consultoría técnica y actividades arquitecturales. Es raro ese nombre, pero está relacionado a todo lo que tiene que ver con la arquitectura de software y construcciones digamos así, de algoritmos y de estructura algorítmica asociada a la solución de problemas de análisis de datos y del aprendizaje de máquina, en Machine Learning. 204.000 tiene la construcción y la educación 189.000. Es curioso, ¿no? Que esos rankings han tenido que cambiarse mucho y nosotros lo vamos a ver, les voy a mostrar ahorita otras cifras, en donde justamente la educación, si era antes la que ocupaba esos lugares, lo han ido desplazando estas nuevas dinámicas. Bien. En efecto, las cifras que aparecen en un costado, que son la cantidad de empleadores, ¿quiénes son los que emplean en su mayoría? Aparece desarrollo e investigación, research and development, servicios computacionales, industria aeroespacial y aeronáutica, las farmacéuticas y la consultoría técnica y las actividades arquitecturales. Cada una tiene, esas son sus plantas, están generadas así las plantas de empleados. El 80% de su planta de empleados consisten en matemáticos o personas asociadas a algún tipo de investigación relacionada con las matemáticas y la estadística. Bien, ¿qué pasó en Francia? En Francia los resultados no fueron disímiles y de hecho en todos los estudios que ustedes van a encontrar, que les presenté ahí, en cada uno de ellos las cifras son muy similares, todas oscilan entre el 15 y 16% del Producto Interno Bruto. O sea, la necesidad es real, hay una necesidad real y hay un impacto real y contundente, ¿sí? A diferencia de lo que pasó en el Reino Unido, donde Deloitte fue la que se encargó del estudio, estos estudios fueron realizados por firmas públicas y un conglomerado de empresas públicas que mostraron este resultado. Como ustedes ven ahí, los resultados son muy dicientes, hablan realmente del impacto concreto de estas tecnologías y de estas nuevas dinámicas de mercado asociadas a la investigación y desarrollo en matemáticas. Claramente, Napoleón Bonaparte, que es el que aparece en esa fotografía ahí, tenía toda la razón. El avance y perfeccionamiento de las matemáticas está estrechamente relacionado con la prosperidad de la nación. Esa afirmación es muy famosa de él. Y bueno, y también hay que decirlo, Napoleón era un obsesionado por las matemáticas, le encantaban las matemáticas. De hecho, hay hasta teoremitas de geometría que se llama el teorema de Napoleón Bonaparte. Solo que él, en su momento, cuando dijo eso, realmente hoy vemos que sí, que en efecto es así de concreto ese impacto. Entonces, listo. ¿Qué tenemos en nuestra cabeza? En efecto, sí hay una necesidad apremiante. Sí hay un mercado y hay problemáticas asociadas a estas cosas. Sí existe, va mucho más allá de simplemente de un discurso de un par de influenciadores hablando lo que... No, es un asunto serio y real y concreto en términos de estas cifras, ¿sí? Y ustedes vieron la tendencia de lo que pasó en Francia. La tendencia fue el crecimiento, no fue el decrecimiento, y mejoró la cantidad de empleados, ¿sí? Entonces, listo, bajo ese paradigma uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo participamos de esta dinámica? ¿Cómo nos involucramos con ella? ¿Cómo nos articulamos con ella? ¿Sí? Entonces yo le voy a mostrar qué pasó cuando esto comenzó a ocurrir en la década pasada, ¿de acuerdo? En el 2012, 2013 comenzaron a darse estos primeros cambios. Voy a mostrarle algunas de las dinámicas que ocurrieron. Unas muy positivas, que fueron tendencias muy positivas, fue justamente que el valor del profesional en matemáticas y de la formación profesional en matemáticas de alto nivel está en su mejor punto, entre personas de 23 y 34 años. Fíjense que esa franja etaria ahí justamente está como más que todo para personas que quieren buscar un nivel de profesionalización más profundo, o sea, más para las maestrías y doctorados, ¿cierto? Porque curiosamente, vamos a verlo en contraste, que ese no es el impacto que se tiene al ingreso. Se volvió, ya llegaremos ahí, titulares, por ejemplo, esto fue del País el año pasado, el 2021,
Matemática y Física en la Complutense vuelve a ser el grado con el acceso más endiablado. Ese era un titular de la prensa, en donde, ¿a qué se refería? Justamente cuando se iba a presentar el examen de admisión, el puntaje de corte, allá va hasta 14 puntos, alcanzó los 13,867. O sea, fue el puntaje más alto y así se repitió, fue la tendencia en varios años, donde cada vez se presentan mejores, o sea, es la medicina en España, matemática y física, ahora se convirtió en la medicina ya, ¿no? Es como la comparación. ¿Qué ha pasado? O sea, también se ha diversificado el mercado y a tal punto que aquellos empleos que eran muy procurados por gente con altos niveles de especialización, en el caso de profesores universitarios, que siempre aparecía muy bien ubicado en la revista Forbes. Yo creo que muchos de nosotros conocemos esa revista, tiene un cierto impacto a nivel económico mundial, ¿cierto? Y de hecho lo que les estoy mostrando a ustedes ahí es la tabla del año pasado, en donde efectivamente aparecen los mejores trabajos, en donde ustedes no ven ahí están los primeros 13 trabajos. Miren los nombres. Todos están relacionados a algunas dinámicas de las que estaba hablando antes. Y fíjense, y miren la tabla de los mejores empleadores. La tabla de los mejores empleadores, todas están relacionadas a nuestro día a día, pero en términos de tecnología y de comunicación y lo demás. Es un impacto bueno y positivo que también nos habla también de esas nuevas dinámicas y de ese cambio de nuevas dinámicas, de ese nuevo cambio, ese nuevo paradigma que se nos está proponiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué ha pasado? También ha pasado, esto lo digo, yo dije organizaciones académicas, ahí parece muy genérico, porque quizás biología, química, la física han tenido esa conciencia de manera más natural, llega más natural eso de que el impacto que tienen hacia la sociedad. Para nosotros matemáticas siempre hemos sido vistos como que lo que hace no, ¿dónde se ve la aplicación inmediata? ¿Dónde está el resultado inmediato? ¿Cierto? Entonces, ahora esa tendencia se está cambiando mucho, porque justamente también las organizaciones, puedo decir que varios institutos del mundo, lo que está ocurriendo es que están creando laboratorios de innovación. La mayoría de ellos están creando laboratorios asociados a sus dinámicas de investigación normal, están creando otras salas relacionadas con este nuevo tipo de problemáticas. Esa tendencia está ocurriendo casi en todo el mundo. Casi todos los institutos de matemáticas donde prevalecía la investigación pura, ahora también están haciendo ese asocio para impactar a la industria, al mercado y a la sociedad en sí, ¿sí? Y también, por otro lado, las empresas, la industria, el gobierno han ido entendiendo la necesidad de contar matemáticos en sus organizaciones. Eso también ha sido una tendencia que hasta hace un par de años era extraño, pero en el mundo está ocurriendo eso. Quizás en Colombia todavía sigue siendo un proceso lento, pero eso nos va a llegar, con toda seguridad nos va a llegar. Bien, entonces, asimismo, esta es una frase que también lanza el estudio de Francia que les mostré anteriormente, de resultado del PIB. Ellos también hacen un análisis de cada uno de esos resultados y una de las preocupaciones, en realidad lo lanzan como una preocupación, que ellos dicen que hay que seguir fortaleciendo el estudio y la formación en los fundamentos en matemáticas, porque a futuro las personas van a necesitar cada vez comprender más volúmenes de datos, cada vez más información, porque hay problemas serios, realmente serios del planeta, en donde las personas necesitan analizar de manera profunda esa cantidad de volúmenes de datos, ¿sí? Entonces ellos hacen un llamado de atención porque dicen, si la tendencia continúa como hasta ahora, porque ya les voy a decir, vamos a ver un contraste, que son las tendencias no tan positivas, se darán cuenta ustedes que nos hace falta todavía unir puentes, establecer puentes, conexiones. Y casualmente ese llamado de atención lo hacían ellos con preocupación. Decían, tenemos que hacer un esfuerzo para ir a formar personas cada vez con mejores bases matemáticas y relacionadas con alguna idea del manejo y organización de grandes volúmenes de datos y análisis de grandes volúmenes de datos. Entonces, las tendencias no tan positivas es casualmente una de las primeras de la proliferación de programas sin control ni vigilancia en análisis artificial, machine learning, big data y por ahí va.
Eso, ahí le estoy poniendo yo el caso de la Sociedad Colombiana de Estadística. La Sociedad Colombiana de Estadística hizo un llamado de atención muy serio porque comenzó esa proliferación. Cualquiera sacaba programa de no sé qué, programa no sé qué, y dice, pero bueno, ¿y quién está poniéndole rigor a esto? ¿Quién está poniéndole control? Como ustedes verán con algunos de los análisis de los especialistas que les voy a presentar hoy, él casualmente llama la atención sobre eso. Pilas, que eso es muy contraproducente. Eso tiene un efecto negativísimo en el desarrollo industrial. Entonces, es muy importante que algún tipo de sociedad o algún organismo de control tome cuenta de eso. ¿Sí? Aquí en Colombia, como les digo, ya empezó, eso empezó en 2020, esa preocupación. Ellos se reunieron, hicieron una reunión donde tocaron ese punto. La financiación de la investigación y ofertas de nuevos programas son proclives a favorecer al análisis, a la inteligencia artificial, a la ciencia de datos, etcétera. Les voy a contar ese caso de la Universidad de Leicester en el Reino Unido. ¿Qué pasó? Un día en 2020 recibieron una carta varios profesores diciéndoles que estaban despedidos de manera irrevocable del Instituto de Matemáticas. Tenían que salir porque se le iba a dar entrada a unas nuevas dinámicas en el Departamento de Matemáticas asociadas a la inteligencia artificial y al aprendizaje automático. Todo el mundo cayó. Una universidad que se había caracterizado por un instituto de matemáticas fuerte, consolidado, estaba diciendo que le estaba dando cabida a unas nuevas dinámicas, eliminando de tajo todo lo que tenía que ver con matemáticas y asociar gente, llevando gente de los ciencias de datos y no sé qué. Eso es otro extremo. Pero fue tan grave el asunto que causó tanto impacto que durante la pandemia eso comenzaron a rodar correos electrónicos, le llegaban a todos y uno firmaba las cartas diciendo que no, que la matemática no era redundante, porque ellos decían que la matemática actual era redundante. No, fue terrible, fue toda una dinámica que llevó, ciertamente, la universidad no dio el brazo a torcer, echó a los profesores y bueno, quedó una fama, un ambiente muy enrarecido hasta tal punto que la Sociedad Londinense de Matemática tuvo que hacer un comunicado especial a la revista más importante de notificaciones de la Sociedad Americana de Matemáticas, que la AMS, que esa revista es una revista muy famosa para nosotros, muy importante, porque ahí salen todas las noticias de la Sociedad Americana de Matemáticas, donde ellos daban unas recomendaciones llamando la atención en que eso no podía ocurrir. ¿Sí? Y pues en realidad no decían que no pudiera ocurrir. Ellos lo que decían era que recomendaban, con esas recomendaciones decían, ojo, que están perdiendo algo importante. Ojo, que se están deshaciendo de algo que es vital e importante para lo que se va a venir, ¿sí? Y esas dos recomendaciones son justamente, son 6 recomendaciones, yo solamente estoy presentando 2 aquí, que la enseñanza de las matemáticas fundamentales debe involucrar a matemáticos que investiguen en esa área, y que las matemáticas fundamentales son esenciales para muchas áreas productivas e importantes de ciencia y tecnología. En la mayoría de las universidades se considera una parte clave del ecosistema STEM. Que no se nos olvide eso. Eso que no se nos olvide. Aquí estamos compartiendo biólogos, químicos, físicos, astrónomos, matemáticos, estadísticos. Eso tiene que quedar grabado, por lo menos para mí, como también, porque esto también, no crean, esto me ha llevado a varias discusiones álgidas con otros colegas en ingeniería, casualmente, que me dicen, no, es que las matemáticas deben desaparecer, los cursos básicos de ecuaciones y todas esas cosas. No, ¿cómo así? Si eso es la base fundamental, es lo que necesitamos. Y van a ver por qué es fundamental. Y eso es lo que le quiero probar. La reflexión es mía, yo estaba defendiendo un punto, pero yo quiero mostrarles ahora el análisis que hacen especialistas involucrados en estas dinámicas, a ver si de pronto conciliamos, o yo espero conciliar con ustedes ese nivel de la problemática. Bien, entonces, eso es lo que les voy a mostrar. La visión de 4 expertos. Vicky Sauer este es un artículo que salió como resultado posterior al estudio de 2012 en Reino Unido. Ella publicó unos resultados en 2017, después de que se hicieron análisis de las dinámicas a nivel escolar y a nivel universitario. Y ella aprovechó la oportunidad para decir en la ventaja que tienen los matemáticos dentro de esas dinámicas de mercado, de esas nuevas dinámicas de mercado. Los otros 3 restantes, Elizabeth González,
que trabaja en Sao Paulo, en Brasil, Pablo Dávalos, que trabaja en México, y Ricardo Restrepo, que trabaja en Suiza, van a presentar también esas. Yo voy a tratar de ser vocero de ellos, ¿de acuerdo? Entonces van a haber mucho texto ahí, pero la idea es que yo no quería que se le escapara nada de lo que ellos me dijeron, porque ellos me respondieron un par de preguntas que yo les hice, y imagínense como si ellos estuvieran en ese momento aquí diciendo las cosas que voy a decir a continuación. Excepto Vicky Sauer, que ese artículo lo estudié por este asunto de entender esta problemática, y me pareció muy interesante lo que ella escribió. Ella es matemática y doctora en matemáticas aplicadas de la Universidad de Oxford, tiene 20 años impulsando dinámicas asociadas al transporte, a gobierno, defensa y seguridad. Y ciertamente en ese artículo que ustedes están viendo ahí, los matemáticos como llevando la ventaja, cómo es que el rol que ellos están cumpliendo hoy por hoy los matemáticos en el mercado. Entonces, ella dice justamente, ella depura, dice, después de hablar con todos mis amigos, yo llegué a estas 3 conclusiones que trato de poner aquí. Ella las desarrolla en el artículo, las soporta, cada una de ellas, y también llega a algunas conclusiones. ¿Sí? ¿Cuál es? La capacidad de los matemáticos para crear simplicidad a partir de la complejidad. La importancia de comprender y desafiar modelos basados en una computadora. Y el papel de los matemáticos industriales en la creación de valor a través de la colaboración. ¿Sí? Ella toca puntos bastante importantes que son, de hecho, son nuestro ADN, ¿no? El ADN, lo digo, porque justamente eso es lo que hacemos, ese es parte de nuestro trabajo, o sea, nuestra formación es lo que hacemos continuamente. Tratar de mirar un problema que parece aparentemente complejo, tratarlo de llevarlo a una forma más simple, ¿sí? La importancia de ver más allá de lo que te da un conjunto de datos o lo que te da cualquier fórmula tirada. Nosotros analizamos de dónde viene ella, por qué tiene esas características, por qué depende de qué cosas o de qué otras, ¿sí? Eso es lo que hacemos en nuestra formación de manera permanente. Y asimismo, como es nuestra comunidad, que nuestra comunidad, más allá de, no importa, no sé si ustedes conocen, pues no sé si es claro para todos que en matemáticas hay más importancia en nuestro linaje, ¿no? Digamos, a nosotros nos gusta identificarnos con quién fue que trabajamos, de qué parte hicimos grupo, porque para nosotros es mucho más importante la construcción de esa comunidad. De hecho, hay un proyecto, no sé si lo conocen, se llama Genealogy Project, que es el proyecto de genealogía, donde nosotros decimos con quién fue que hicimos estudios de doctorado, y todos vamos y nos vamos en la cadena a ver con quién fue que cada uno de ellos estudió, porque a nosotros para eso nos parece más importante que aquel que fue líder en una investigación, el que patrocinó la investigación. Para nosotros es mucho más importante la construcción de comunidad, y eso es lo que ella resalta ahí. Ella resalta justamente ese papel que tenemos como comunidad. Entonces, este paper fue el que me inspiró a mí a hacerle 2 preguntas, que son las que van a ver a continuación, las respuestas que dieron los 3 especialistas con los cuales tuve contacto. ¿Cuáles crees que han sido tus ventajas o las habilidades adquiridas como matemático o estadista? O bien, ¿qué ha sido lo determinante de tu formación, además del conocimiento técnico, para el trabajo que tú tienes? ¿Sí? ¿Y cómo se te ocurre incorporar en un plan de estudios, en las materias o el desarrollo de los cursos, una invitación hacia la profesionalización en la industria y a las nuevas ofertas laborales? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a responder. De hecho, comienza Elizabeth. Elizabeth es estadista de la Universidad Nacional, hizo maestría y doctorado en el Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de Sao Paulo. En Colombia trabajó en el DAN, en el Hospital San Juan de Dios, en la Universidad de Antioquia y el Politécnico José Saca David. Y en Brasil fue consultora durante un tiempo, trabajó en el Departamento de Obstetricia de la Facultad de Medicina de la USP, y actualmente es la coordinadora bioestadística del Instituto Butantan. El Instituto Butantan, para los que no sepan, fue el centro donde se creó la vacuna contra el COVID, Sinovac. Ella estaba detrás del equipo estadístico haciendo los análisis de las pruebas en el momento en que se estaba haciendo los primeros estudios que se estaban validando los estudios para la aplicación masiva de la vacuna.
Ella trabajó durante estuvo detrás de todo ese trabajo. Y entonces las respuestas de ellas, en términos muy generales, porque ellos se explayaron, ¿no? Y lo que ella decía, por lo menos la ventaja que ella tuvo, fue que para ella fue muy importante la componente en programación. O sea, hay que incentivar la componente en programación, por un lado. También la formación amplia y flexible. Ya les voy a decir un poco qué significa eso con la respuesta que ella da a continuación. Y más aún, ella hasta lamenta, de hecho me comenta ahí en su correo cuando me dice, pero yo en algún momento lamenté no haber tenido una formación más fuerte en matemática pura. Esa es una gran ventaja, esto es un pequeño paréntesis, es una gran ventaja que tiene nuestro departamento de estadística en la Universidad de Antioquia. Está integrado a un instituto de matemáticas, ¿sí? Y esa es una ventaja, que esa también es una invitación para mis colegas estadísticos, que justamente le den más atención a esas cosas también. Eso va a ser muy importante, porque de hecho lo vamos a ver en los siguientes análisis que ellos hicieron. Asimismo, ¿qué recomendarías para los cursos, la dinámica de cursos? De nuevo, la formación diversa y flexible. Ella repetía esta frase de un colega de ella que tuvo en el DANE, que decía que la estadística es como el O positivo. Le sirve a muchas disciplinas, ¿sí? Y efectivamente ella decía, ojalá si tienen gente o formando equipos de trabajo que permitan este tipo de alcance y de formación en análisis de riesgo y modelos predictivos, que eso sirve para la banca y finanzas, la epidemiología, teoría de respuesta al ítem, que son las pruebas estandarizadas, como las que aplica la Universidad de Antioquia para su ingreso, jurimetría en derecho, geoestadística, que eso me dijo ella que fue esencial para el estudio de la epidemia que recién pasamos. Fue supremamente importante esa materia, ese desarrollo teórico que se dio durante todo este tiempo. En estos 2 últimos años en esa área fue bomba. De hecho, estos 2 últimos años fueron muy especiales para la geoestadística, la econometría, y de nuevo ella insiste en lo indispensable que es el manejo de software. O sea, ella dijo, eso fue algo muy importante que yo tuve y que me hizo un diferencial en su momento. Ahora no puede ser un lujo, es indispensable. Es indispensable. ¿De acuerdo? Vamos ahora con Pablo Dávalos. Pablo es matemático de la Universidad de Guadalajara, maestría en matemáticas por el CIMAT, que también es un centro de investigaciones matemáticas en México, doctor en matemáticas por el INPA en sistemas dinámicos topológicos, que créanme que si sistemas dinámicos lo asocian a algo aplicado, el sistema dinámico topológico es la más abstracta de todas esas áreas, ¿sí? Hizo postdoctorado también en el IME en la misma área, luego se volvió a México, fue a trabajar y trabajó en unas universidades, y en los últimos 7 años es el director del equipo de ciencia de datos de Quesky. Quesky es una famosa, digámoslo como se llama unicornio, creo que le dicen a esas empresas que alcanzan un cierto nivel de costo, de valor en el mercado de las aplicaciones. Ella llegó a estar en 2018 y 2019, ocupó ese lugar, y se trata de otorgamiento de financiamiento en línea, ¿sí? Y él es justamente el líder del equipo de ciencia de datos de esa empresa. El que me dijo a mí, hombre Pedro, las ventajas, desarrollar las capacidades analíticas, eso está en nuestro ADN, eso está en nuestro ADN, acostumbrados a entender las cosas del porqué de ellas, que era lo que estaba diciendo antes, ¿sí? No usar una fórmula de manera superficial. Por otro lado, cuando surgen problemas matemáticos en el día a día de ellos, no tienen miedo a encararlos, no tienen miedo a enfrentarlos. ¿Por qué? Porque casualmente nuestra formación es esa. Nuestra formación nosotros nos enfrentamos todo el tiempo con teorías nuevas, cosas nuevas, nos toca leer y enfrentarlo y encararlo, y ahí vamos. Que no pasa con la mayoría de personas que no son formadas, sea bien en ciencia y bueno, en este caso especialmente en matemáticas, ¿cierto? ¿Qué recomienda él? Básicamente yo lo podría reducir en que, de nuevo, fortalecer el estudio, la formación en programación. Eso es básicamente lo que él dice en esa frase que está ahí. Él lo dice de manera bien concreta. Él dice, Pedro, hay que aprender a programar en Python. Eso es un hecho. Usa las librerías como pandas. El panda son librerías especiales que tiene Python que se usan para justamente probar algunos tipos de análisis de datos. En fin, se utiliza mucho. Eso es un lenguaje bien técnico de la gente que trabaja con esto. Y entender los algoritmos para generar modelos predictivos, de nuevo ahí viene algo más técnico, e implementar esos modelos a través de librerías open source, ¿cierto?
Además, hay algo interesante detrás también de su propuesta y es lo que él llama los proyectos aplicados profesionales. Ese es PAP. El PAP es como las prácticas profesionales que nosotros tenemos aquí en la Universidad de Antioquia para nuestros estudiantes de estadística, por ejemplo. Lo que él proponía, él decía, yo creo que esto funciona muy bien si se pudiera hacer como una propuesta institucional, ¿cierto? En donde a todas las personas de la facultad se les permitiera ir a la empresa a poner sus conocimientos en práctica, ¿sí? Y enfrentarse a problemas reales. Ya les voy a mostrar un par, casualmente, de personas ligadas aquí a la Universidad de Antioquia, egresados de la Universidad de Antioquia que están relacionados con este tipo de problemáticas. Entonces, de nuevo, otra vez, reiterar programación. Tenemos que entrar en eso, ¿sí? Pero más allá de eso, también hay una formación muy fundamental en que el mensaje de ellos también está en que sigan haciendo las cosas que están haciendo, sigan formando matemáticos, porque los necesitamos, así los necesitamos. Entonces, el más contundente de todos, porque nos conoce también, es el profesor Ricardo Restrepo. Ricardo hasta hace 3 años era profesor del Instituto de Matemáticas. Él ahora trabaja para Google como ingeniero de software en Zurich. Él estuvo hasta el año pasado en Múnich, pero ya se pasó a Zurich, ya tiene un año en Zurich, en Suiza, y justamente su formación habla también de toda la capacidad que él tiene, ¿cierto? Él es matemático de la Universidad Nacional de Bogotá, hizo maestría en la Universidad de los Andes en finanzas, luego hizo una maestría en South Florida, después hizo el doctorado en Georgia Tech, después hizo un postdoc en Toronto y estuvo un tiempo trabajando aquí en la Universidad de Antioquia. Creó una empresa que se llama Math Decision, que ofrece servicios actuariales, todavía sigue funcionando, sigue en funcionamiento la empresa, y actualmente trabaja con Google. ¿Qué dice Ricardo? Ricardo dice, la ventaja más importante que tenemos nosotros como matemáticos es que podemos formular conceptos e hipótesis y rápidamente refutarlas o tratar de demostrarlas. Iterar sobre este proceso hasta lograr algo útil. Ver algo útil detrás de esa iteración. Demostrar, refutar, poner, quitar, pongo, saco. ¿ya? Eso es lo que hacemos todo el tiempo cuando estamos haciendo una demostración de un teorema o cuando aprendemos bien unos cursos, que eso también voy a llamar la atención a seguir. Y asimismo, el matemático suele tener una intuición más clara sobre problemas que existen detrás de la resolución de un problema dado. O sea, no es solamente solucionarse y quedarse con la solución del problema, no, es desafiar también la solución. Es decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar esto? ¿Cómo puedo optimizar ese proceso? ¿Cómo puedo hacer yo ese análisis más profundo? Eso es justamente una ventaja que tenemos nosotros por nuestra formación, ¿sí? Y lo que él recomienda es, de nuevo, en los cursos fundamentales, que es la primera parte que él dice, hay que enfatizar en el proceso analítico. Pero hay que seguir formulando conceptos, planteando hipótesis y su prueba o refutación. Él dice, no es simplemente probar P implica Q. No, más allá de eso, es que lo que tiene que hacerse es desafiar las hipótesis. ¿Por qué ese teorema funciona con esa hipótesis y no con esta? ¿Por qué la hipótesis es esencial? ¿Qué pasa con la recíproca? ¿Qué pasa con ese tipo de análisis? Es fundamental llevarlo al aula. Y eso es lo que él está diciendo en sus palabras. Es importantísimo no solamente enseñar cómo se demuestran las cosas, sino también cómo se desafían, cómo es que, por qué acaban siendo esenciales algunas hipótesis, y eso es muy necesario de llevar al aula. Él también llama la atención de que es muy importante en los cursos fundamentales no sacrificar los conceptos ni el formalismo. Eso tiene que continuar pasando. Porque él dice, listo, no lo haga tan detallado como lo hace en un curso avanzado. Por ejemplo, los cursos de cálculo. Un curso de cálculo bien hecho, usted puede dar formalizaciones de conceptos y conceptos claros, o sea, puede hasta llegar a hacer demostraciones sin necesidad de ir mucho más allá, por ejemplo, un análisis que es un cálculo avanzado, ¿cierto? O sea, ese curso de cálculo, de la forma como se haga, o sea, mostrando siempre formalismo y una base conceptual es muy necesaria, es muy importante, ¿sí? Él también dice, ojalá pudieran agregar combinatoria y algoritmo. La combinatoria dada por la teoría de números y la algoritmia es, por ejemplo, el álgebra lineal, ¿sí? En álgebra lineal, ¿cómo es que usted hace para calcular determinante? Nosotros sabemos cómo calcular determinante y tenemos una definición bien
bien clara, bien dada, pero lleve eso a un computador. Se demora eternidades para una matriz gigantesca. O sea, ese proceso de que el estudiante aprenda, identifique que hay dos problemas distintos, en que uno es aprender el concepto formal y otro es la capacidad algorítmica para hacer real ese concepto, ¿sí? O sea, llevarlo a la máquina y cómo se hace, ¿sí? Esas son las recomendaciones que él daba. Y asimismo, habla lo mismo de estadística, que era en relación con lo que estaba diciendo antes, que llamó la atención a la Sociedad Colombiana de Estadística, ¿sí? Ojo, hay que ponerle control a esos cursos de Machine Learning, de todas esas cosas, porque la base tiene que ser conceptual. Él dice, no es fácil, porque para llegar a estadística más o menos que se aprecie, que tenga un impacto dentro de la teoría que se va a aprender, necesita saber por lo menos cálculo 2, ¿cierto? O sea, necesita una formalización básica y fundamental. Entonces, él dice, eso no es tan fácil, pero es realizable, ¿sí? Y él dice, no puede reducirse la enseñanza de la estadística a un libro de alquimia. Eso no se puede, fórmula tirada para allá, tirada, no. Tiene que enseñarse de manera conceptual y formalizada. Esa es la recomendación del profesor Ricardo Restrepo. Y para culminar, yo les quiero mostrar lo que he venido haciendo en compañía, como dije antes, de la División de Innovación de aquí de la universidad. Y ciertamente ellos me dieron ese nombre, es sensibilización. Yo no tenía ni idea. Yo le decía, hombre, ¿cómo hago yo para llegar a la gente? Yo quisiera que mis estudiantes comenzaran a entender esas nuevas dinámicas de mercado. ¿Cómo hago para que ellos entiendan que tienen que aprender a desarrollar una competencia también en programación? Entonces me dijeron, profesor, hagamos una sensibilización. ¿Y qué es eso? Invitamos a unos panelistas, los ponemos así, así, asado, y hacemos eso. Y le digo, perfecto, me parece muy bien. Entonces, ese fue el resultado. Esos chicos que aparecen ahí, este es David Cardona, Luisa Restrepo, Juan Camilo David, Santiago Correa, Leima Chavarría, Sebastián Avendaño, Álvarez Avendaño y Richard Arteaga. Ellos todos están trabajando en empresas en este momento. Juan Camilo y Sebastián están en Wisconsin, en la Universidad en Estados Unidos, haciendo su doctorado con aplicaciones de análisis aprendizaje automático aplicado a las donaciones de órganos. El trabajo es bellísimo, es estupendo el trabajo que ellos están haciendo. En fin, David era el que estaba diciendo desde antes, trabaja en Genexia. Yo no sé si han escuchado la firma Los Biólogos. Ahí trabaja una egresada, de hecho fue compañera mía cuando estábamos chiquitos, que se llama María Antonieta Caro. Ella está trabajando en esa empresa en compañía de David Cardona, en donde están haciendo aplicaciones del análisis del ADN para aplicaciones de enfermedades y cosas de ese tipo. Ellos tienen una empresa, están haciendo, apenas tiene un año la empresa, pero va por buen camino, me parece a mí, y está con ese soporte de la biología. Ella es doctora en biología, y David, que hizo su maestría en CIMAT, en el Centro de Investigaciones Matemáticas. Cada uno de estos muchachos, Luisa trabaja para la gobernación de Antioquia, Leymar tiene una empresa en finanzas, Richard trabajó en robótica y Santiago trabaja para las aseguradoras. Esto que aparece aquí es la propagandita del evento, que fue durante 3 jueves distintos, el 5, el 7 y el 19. Con esto culminó. Ahí no sé si alcanzan a ver, Reinaldo Uribe, que es el director de inteligencia artificial del Grupo Éxito. Él, de hecho, el TDA, todo este cuento que les puse al comienzo, fue por casualmente una propuesta que él nos hizo. Me dijo, yo quisiera tener un matemático para que me dijera cómo aprendo TDA para aplicarlo ya en el Éxito. Él nos mostraba cómo hacían inteligencia artificial para la reposición de materiales en las estanterías del Éxito. Y él está encantadísimo con los estudiantes de la Universidad de Antioquia que vayan a hacer sus prácticas de estadística allá. Edison Montoya fue un profesor nuestro que también es físico de formación. Él tiene una empresa que se llama BC4, que es en blockchain. De hecho, hoy nos invitó a un evento y también fue el que me motivó a estudiar lo que les voy a mostrar a continuación. Y Sheryl Avendaño, que también es egresada de física, si no estoy mal, hizo su maestría en física también, y ella trabaja en desarrolladora de Python. Trabaja ya en el desarrollo en sí, se mete dentro de la máquina a hacer
esos análisis más profundos, que eso tiene que ver más con las actividades arquitecturales que les hablaba al comienzo. Eso es justamente lo que ella hace. Esa fue la jornada de sensibilización. Lo que hicimos ahí fue como esa presentación, mostrar a los muchachos esos referentes de que sí era posible, de que sí es posible que sí existen esas posibilidades en el mercado y que se pueden ocupar y que son cada vez más necesarias, que cada vez matemáticos se integren a este tipo de organizaciones. Ese fue el objetivo. Yo de hecho tengo el link aquí para las personas que quieran tener mis diapositivas, yo se las puedo compartir, le dan clic ahí los lleva a los videos, a la jornada. De hecho fue un de los, también está allá en el QR que está por allá en la entrada y lo pueden ver allá también. De hecho, yo creo que ha sido de los eventos más exitosos que yo he organizado. Asistieron casi 200 personas. Fue impresionante. O sea, yo la verdad quedé impresionado porque después de una hora yo dije, no, ya todo el mundo se va a ir. Y eran todavía después de una hora todo el mundo hablando y había 120 sitios. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Esto en matemáticas nunca me pasa, ¿no? Digamos, o sea, un evento de tal magnitud, eso nunca me pasaba. Entonces, eso también dejó ver una necesidad muy grande. O sea, ahí me di cuenta yo, esto hay que seguirlo haciendo, esta sensibilización hay que seguirla haciendo. Entonces, eso es lo que he estado haciendo de alguna forma. El pregrado ya ha venido trabajando de la mano aquí está nuestro director, él puede dar fe de eso, que se vienen haciendo cursos de Machine Learning, en matemáticas industriales, en programación en Python, ¿sí? Yo estoy haciendo mi trabajo de pregrado, por allá está atrás Daniel, que está trabajando conmigo geometría algebraica y aplicada a ZKP, que es Zero Knowledge Proof, que son pruebas de conocimiento cero, no sé si la traducción es correcta. Estoy trabajando también en teoría de categorías aplicada a la red de Petri, que también tiene que ver con sistemas distribuidos y blockchain, o sea, la aplicación directa de blockchain. Y estoy haciendo TDA y aplicaciones también, en donde en algún momento, si me aparece, por de pronto, astrónomos, les voy a pedir alguna basecita de datos que tengan por ahí para ver si aplico lo que estamos nosotros haciendo en TDA. Ya lanzamos el primer proyecto CODI con aplicaciones en TDA. Yo espero tener, ojalá salga financiado. Y ofrecer cursos de TDA el próximo año. Espero tener el primer curso de TDA y teoría de representaciones. Lo que pasa es que eso tiene una implicación muy fuerte porque la parte de homología persistente utiliza la teoría de Auslander-Reyten, que es una teoría de representaciones de álgebras. Entonces, es una cosa muy técnica, pero yo me quiero arriesgar, tratar de bajarlo a lo que más se pueda para hacerlo lo más explícito posible y bueno, eso vamos a ver cómo nos sale. Yo después les contaré si resultó o no resultó, cómo terminó eso, pero eso es lo que estoy haciendo en estos momentos. Y bueno, la invitación es esa. La invitación es continuar haciendo lo que hacemos de la forma como lo hacemos, formando matemáticos y estadísticos, ¿sí? Pero eso sí, incorporando las tendencias a nuestros cursos, pensums y programas, incorporando esas nuevas dinámicas. ¿Cuáles son las nuevas dinámicas? Ya lo vimos, los especialistas nos lo dijeron. Nos dijeron, muchachos, tienen que alimentar esa componente en programación. Hay que seguir, eso sí hay que comenzar a establecerlo y ojalá sea un programa que se vaya de manera institucional, que sea ya soportado como un programa para que nuestros estudiantes salgan con esa otra formación. El gran problema, el serio problema, el tender puentes. Esto ha sido un problema en el Reino Unido, ha sido un problema en Francia, ha sido un problema en todos los países donde se ha mostrado, o sea, ni siquiera en Colombia tenemos una evidencia de eso, y en esos países donde se tuvo esa evidencia, todavía no se establecen esos puentes. Hay un vacío en donde la universidad no le ha podido llegar al público chiquito, al público de las personas escolares que entiendan cuál es el perfil del matemático, cómo el matemático puede llegar a ser parte de una organización en donde haga análisis de datos y ese tipo de cosas. Eso todavía no ha llegado, no ha podido, ese puente todavía no se ha establecido y tampoco ha pasado con las industrias y mucho menos las industrias tampoco entienden cuál es el papel, o sea, qué herramientas matemáticas ellas tienen disponibles para poder resolver sus problemas de la empresa. Entonces, hay unos puentes ahí que todavía están a medio hacer, ¿sí? Pero, como se los dije, el estudio de 2022 de Francia llama mucha y seriamente la atención. Ellos lo ponen en un sistema, lo ponen como una situación alarmante. Necesitamos gente con una sólida formación en matemáticas
fundamentales y que entiendan ese tipo de problemas, porque los desafíos que se van a venir son serios, realmente serios. De nuevo también, como lo dije, motivar la programación, y en estadísticos, ojalá, fortalecer la relación con las matemáticas puras. Y incentivar el trabajo colaborativo y multidisciplinario, aprender a escuchar y argumentar hacia la construcción conjunta de objetivos. Nosotros en matemáticas trabajamos solos, ¿cierto? Nuestro trabajo es individual, pero ha sido una tendencia en los últimos años en tratar de incentivar también ese trabajo colaborativo. Es fundamental eso también. Ahí también voy a aprovechar a hacerle propaganda a la División de Innovación, en donde ellos ofrecen cursos gratuitos para, digamos así, fortalecer esas habilidades blandas, ¿cierto? De hablar en público, cómo vender una idea, cómo construir una idea. Les recomiendo visitar, por ahí está el QR. Ojalá que se puedan hacer un poco parte de estas nuevas dinámicas, conozcan un poco y cómo la universidad está haciendo un esfuerzo también para integrarnos a todos a esas nuevas dinámicas. Bien, entonces, solamente quería terminar con esa frase de John Cotton, que es bien famosa, de un bibliotecario famoso y director de museos, que nos dice simplemente: quien se atreva a enseñar nunca debe cesar de aprender. Así que esa es la invitación a todos ustedes para cerrar, y muchísimas gracias por su asistencia. Sí, sí. Como dos preguntas. Una es, en el momento esa pregunta es fundamental. Sí, yo en la vida completa, yo lo que he pensado es que se haga porque estamos tomando matemáticas. La razón está, porque le dicen también los especialistas, pero ¿cómo soportamos eso? Que hay cursos en el país físicos, no tienen unido, no tienen una formación buena, entonces el país probablemente no toca hacer más conciencia, no tienen un físico que no puede controlar eso, que en efecto tienen cursos dirigidos, ya bien sustentados, que podrían hacer esa parte complementaria que ellos recomendaron para conformar. Esa sería una respuesta casi que tenemos la solución que está a la mano, es lo que quiero decir, es simplemente decir, permítanos compartir, así como tenemos cursos compartidos fundamentales en cálculo, geometría, no sé qué, podría ser en programación en Python. O sea, que los físicos de la realidad, ellos se pagan nosotros que enseñamos a programar. Bueno, ¿no? Digamos la que más falta la parada hoy por hoy. Yo creo que la idea sería como que aprovechar los recursos que tenemos. Si es un recurso, podemos aprovechar. Entonces, esa es la solución primera, sí que se nos ocurre. Porque la creación de programas nuevos yo no sé si habría que esperar que sea una necesidad mucho más mediante, si será necesario para ir montando, porque no sé, Internacional ya hizo el intento. Exactamente, ellos hicieron el intento, créeme que no, primero que sí, pues decir, no del programa en sí, sino por lo que le está pasando a los profes, que los profes están viendo una carga adicional cuando realmente les prometieron otra cosa. Entonces, no sé,
y después mira, listo, parece que sí, se está dando un consolidado importante, estamos mostrando que efectivamente sí se está dando ese nivel de impacto, y ahí sí llama la atención de la autoridad de decir, creemos un programa, mira que es necesario ya, a partir de lo que se está mostrando, mostrar pues ahí sí proponiendo una creación de un programa matemáticas aplicadas, no sé, aunque nosotros tenemos matemáticas aplicadas. Y Ricardo, están llegando cada vez más gente, se está conectando con eso también, que él esperaría uno, de bueno, o sea, a veces es como generar necesidad, o sea, montar arquitectura que cierta se va generando, pero también estamos haciendo algo para ir cumpliendo sus necesidades. Y que también estamos aprovechando nuestros recursos. No sé, eso es lo que nos ocurre, no sé si eso es lo que pregunta, La profe. Una cuestión que tú resaltas bastante, una función puede cambiar muchas cantidades. No han enfatizado la necesidad de trabajo, nadie colaborar. Y al una necesita para trabajo individual, avanzar. Entonces, yo creo que en esta mirada de las nuevas formas de trabajar con datos complejos y muchísimos datos, cómo esas cualidades de este tipo de trabajo multidisciplinario, colaborativo, y algo como que nosotros tenemos que incorporar urgentemente. Incorporarlo urgentemente en aras de poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, ¿qué perspectivas de esto como que podamos utilizar en ese sentido? Porque esta facultad, por ejemplo, que tiene todos los programas de entrenamiento, pues claro que pueden sentir interdisciplinario en alguna medida, pero a la vez nos tenemos que relacionar con la industria, con los servicios, con un montón de casos donde los matemáticos se dedican a los ciclos de las industria sociales, digamos. Entonces me parece como muy interesante que pudiéramos también como comentar más sobre nosotros como facultades y naturales, la perspectiva del trabajo. Sí. Esta perspectiva es que podemos construir lo nuevo. Sí, no, de hecho esas dinámicas, yo qué le puedo decir, yo ahorita olvidé también quizás mencionar al trabajo que vienen haciendo los físicos, por lo menos el trabajo que yo conozco de cerca, que es el profesor Leonardo Pachón, que hace un trabajo fantástico con la empresa que tiene, el impacto que tiene y el reconocimiento que está ganando. A mí eso me parece muy importante. Yo a él siempre lo he invitado a los espacios que yo he tenido de conversación y todo, solo que le digo yo a él, no se me haga muy visible porque yo lo que quiero hacer notorio son a los matemáticos, ¿cierto? Porque como él es físico, en fin, queriendo aprovechar eso, es que yo he tratado, o sea, voy a hablar de mi experiencia porque no puedo hablar de lo que no conozco. Yo he sido un defensor de ese tipo de cosas, que debemos aprovechar donde estamos, o sea, el ambiente que tenemos. Estamos en una facultad de ciencias exactas, deberíamos hablarnos todos. O sea, yo sé que aquí hay trabajo, no solamente lo que yo vengo haciendo, yo he trabajado con Boris, porque cuando yo he querido entender mecánica cuántica, yo voy y toco puertas, hey Boris, enséñame mecánica cuántica. Entonces yo me siento allá y él me muestra y me dice, no Pedro, eso no, te estás perdido, usted está por allá, no sé qué. En fin, con Leonardo he hablado en varias ocasiones, como lo dije ahorita con el otro profe también estuvimos con Edison, he estado más en contacto con él, buscando ese tipo de alianzas, ¿cierto? ¿De qué ha ido sirviendo tratar de hacer esta divulgación, tratar de hacer esta sensibilización, que creo que los está tocando, que ese era el objetivo, ¿cierto? Esa sensibilización era para que justamente, o sea, a mí me ha servido mucho porque así conocí, por ejemplo, a María Antonieta Caro, lo que estaba haciendo en Genexia, que ella es bióloga,
y bióloga de formación y está haciendo un trabajo en la industria que es muy interesante. Y tiene un grupo multidisciplinario porque tienen estadísticos, matemáticos, biólogos, personas relacionadas con el marketing, en fin. Yo creo que nos hace falta, profe. O sea, yo creo que nos hace falta, pero este espacio creo que está hecho con ese objetivo, ¿cierto? Que nosotros vengamos a conocernos un poco mejor, conozcamos las propuestas de cada uno de nuestros colegas, lo que están haciendo. Esa es como la idea de este espacio. Yo lo entiendo así. Pero sí nos falta ser como más concreto, ¿cierto? O sea, de pronto venir y preguntarle sin miedo al químico, hey, ven acá, enséñame esto, y cómo que se hace esto otro, al biólogo lo mismo, y que ellos también nos busquen a nosotros. Pero la verdad no, si usted me pregunta a mí, ¿cómo hacer eso? Yo creo que el primer paso lo estoy haciendo ahora, estoy sensibilizándolo. Esta es la forma que a mí se me ocurre. O sea, diciéndole a todos, se puede hacer, encontrémonos, hablemos en un café, hagamos cosas juntos, no sé. O sea, es como esa es la invitación que quería traerles hoy, realmente. Muchas gracias, profe. Sí. ¿Cómo estás? Bien, engordando. Yo te felicito, Pedro, porque las comunicaciones que van a mantener por vos. Pero hay una barrera de instituto abierta con las que estudiamos matemática aplicada. Cierto, cierto. Sí. ¿Qué pensás ahora en adelante para que los profesores del instituto cambien ahora con lo que están cambiando? Entonces, esa es mi... Sí, ahí es que fíjate, entonces, eso está como un poco conectado con lo que estaba preguntando la profe. Es que, ¿cómo hace uno para decirle al profe, motívese? Por eso le quería terminar con esa frase de John Cotton, diciéndole, si usted está enseñando, no pare de aprender, hermano. O sea, esa es como mi invitación. O sea, no sé. O sea, a mí en particular como te digo, estoy haciendo un esfuerzo, porque tú lo acabas de decir, geometría algebraica, que es mi área de profesionalización, es un área súper abstracta, ¿no? Digamos, o sea, lo que hago es muy abstracto, pero he tratado de buscar, esto tiene que aplicarse en algún lado, tiene que hacerse algo y es lo que estoy haciendo. ¿Qué trato de hacer yo? Que motivar a mis estudiantes que están por ahí atrás, que sean ellos, que ellos aprendan y después ellos vengan, que aprendan ellos y traigan después, ¿cierto? Que sean ellos los que comuniquen después qué es lo que está ocurriendo. Con la sensibilización que hicimos, era lo que yo quería, generar ese tipo de referentes en que el profesor echa el cuento, no sé qué, es que vea que sí se puede trabajar en la industria, no sé qué, pero no hay un referente. Entonces, lo que quería generar con esa sensibilización fue eso. Y es lo que espero hacer también con esta sensibilización de hoy, que salgan preguntándose, ¿será que sí se puede, hombre? ¿Yo cómo puedo hacer desde mi... Voy a dictar el curso de álgebra lineal, lo que acabé de decir ahorita. Créanme que eso lo hice yo en mi curso cuando lo dicté. Fue una pregunta que yo no sabía, particularmente. No sabía que había una diferencia sustancial entre calcular el determinante teóricamente y calcularlo computacionalmente, la cantidad de memoria que gasta y todo lo demás, y aprendí la maravillosa forma de calcularlo de Lewis Carroll, que tiene un algoritmo muy famoso, el que escribió Alicia en el País de las Maravillas, solo que tiene el Goldman, se llama el teorema, que él utilizaba era ese seudónimo para calcular el determinante. O sea, yo no sabía eso. Y a mí eso me impresionó mucho, porque yo dije, yo tengo que comenzar a hacer eso en mis clases. Yo tengo que comenzar a tocarle la fibra a los muchachos, diciéndole una cosa es una cosa, esta cosa es otra, y necesitamos aprender digamos, esas destrezas. Pues, si está siendo parte de un mercado, de una oferta, yo creo que eso es bueno comenzarlo a incentivar desde la universidad. No sé si eso respondió a tu pregunta, pero espero que sí. Ok. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, tenemos de pronto. Otra pregunta. Sí. Bueno. Todo bien, muy bien. Bueno, primero felicitarlo por la exposición. Se le que ya entre la facultad se están generando. Sí, sí. Sí. Aproximadamente un año y medio tratamos de dar una iniciativa que es un centro de datos transversal a toda la Facultad de Ciencias Técnicas del profesor Leonardo Pachón. Claro. Tenemos una idea, porque
Cristian, lo vamos a hablar en algún momento, de empezar a buscar este grupo de profesores, utilizando la atención de fuerzas nuevas, tendencias globales, Sí, para articular entre institutos. sí, Digamos que ese es yo creo que es el futuro que tenemos que poder brincar. Bueno, lo hablaba muchas veces, y ahí tenemos el futuro, como llamamos dos profesores de biología, dos de matemáticas, sí, sí. de química, y nos sentamos y comenzamos a pensar. Entonces ahí hay unos retos que quiero dejar acá. Hace unos días hemos venido realizando unos foros conversatorios con emprendedores de la industria enfocados en la ciencia básica. La gran mayoría de estos emprendimientos que ellos vienen alonando están muy articulados en el análisis de información y la programación. Claro, Entonces, muchas veces nosotros tenemos una parte de y vemos la programación como una herramienta destinada a los ingenieros, a otras disciplinas de la ciencia básica. claro. Hay un nuevo paradigma, hay unos retos, profe, yo le quiero dejar porque se tiene una experiencia y acá ha quedado pues, más que Tampoco. que nos queremos pensar un programa de posgrado, de hecho, hablando de física y matemáticas, Wow, muy alineado con lo que es el análisis de datos, la aplicación para la industria de la innovación. sí, Más o menos lo que hemos pensado. muy bien, Y excelente. los dos fortalezas que quiero que todos los Ujú. tenemos con el Instituto de Física, ahí en este momento alrededor de 60 a 70 estudiantes, pero es muy importante que tengan unas miradas por la suya, con ese conjunto de conocimientos ya que tienen para que la oferta sea mucho más buena y robusta. Ah, bueno. Sí, o sea, puede contar de una, claro que sí. Yo no soy el mayor experto, ¿no? Digamos, o sea, estoy aprendiendo, o sea, estoy apenas aprendiendo, estoy estudiando, aprendiendo esas cosas. Yo he hablado con Leonardo, él siempre me ha dicho, pero véngase por este lado, ¿usted qué le está pasando? No sé qué. Y le digo yo, pero es que yo soy un poco temeroso porque, pero él también me ha dicho que esa barrera hay que saltarla es tirándose, así como cuando me decían, algún colega, cuando estaba arrancando aquí, cuando llegué recién a la universidad, me decía, entonces agarre su primer estudiante de doctorado. Le digo yo, no, yo le tengo pavor a eso. Me dijo, ¿y entonces cuándo lo va a agarrar? Cuando tengas que, o sea, tírese. Y nos tiramos y la cosa resultó. Y así he ido perdiendo esos miedos, ¿cierto? O sea, quizás con esta ahora lo que me estás comentando, que yo me he dado cuenta, yo he estado pendiente de cómo han ido avanzando y creciendo, eso me parece súper importante. Nosotros con Omar Saldarriaga, el director pasado, estábamos construyendo de hecho un curso, lamentablemente, bueno, Omar se nos fue y quedó la cosa ahí en remojo. Yo estaba escribiendo una propuesta de un primer curso justamente en esa dirección de enseñar análisis de datos, problemas reales con todo este grupo de muchachos que les mostré ahorita. Ese era como mi objetivo, como para hacer propuestas concretas, ¿cierto? Pero bueno, digamos, no se cimentó la idea, pero ahora que tú abres el juego, entonces sí tenemos que conversar, porque yo... Así, sí. Ah, bueno, sería excelente, sí. Muchas gracias por la intervención. Sí, nos estamos conociendo. Sí. No, para contarles, mi nombre es Cristina, y yo me de la innovación. Estamos en las facultades precisamente para los que hablaba el profe, por ejemplo, con la industria, ¿cierto? Traer esas necesidades y esos retos. Yo sé que en algunos cursos lo han hecho, pero por ejemplo, cómo hacerlo en un curso. Muchas veces ustedes trabajan un proyecto durante un semestre, pero qué bueno que ese proyecto fuera solucionando un problema real de alguna empresa. Eso, por ejemplo, lo acompañamos, tendemos esas redes porque del éxito de muchas organizaciones llegan a la universidad y no saben a qué profesora, a qué facultad acercarse. Entonces, eso lo hacemos nosotros, hacemos ese acompañamiento. Y por otro lado, no solamente pensar, la invitación también, profe, no solamente pensar en la facultad de ciencias exactas, sino también acercarse a otras facultades. Qué buenos cursos que si bien dicen acá,
tengan un comunicador, alguien que sepa de la parte financiera. Entonces, es vender puentes con otras facultades, con ingeniería, que de pronto en algunos cursos ya tienen un poco más de experiencia porque digamos que es natural para ellos tener esas redes ya. Entonces, también cuenten con la división y con lo que hacemos desde allá, porque hay unos ejercicios que ya se han hecho en otras facultades y es venga cómo podemos sumar. Esa sería como la invitación desde los. Muchas gracias. Profe, muchísimas gracias entonces por aceptar esta invitación al lunes de ciencia de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Les recordamos también a todos que con este evento iniciamos la Semana de la Innovación en la universidad. Los invitamos entonces a las redes sociales de la Universidad de Antioquia para conocer toda la programación de esta semana. Muchísimas gracias a todos los que estaban conectados. Muchísimas gracias al profesor. Muchísimas gracias.